El mundo está sufriendo estertores, ¿verdad? Cambios profundos, drásticos. Hay que leer la Biblia para entender lo que está pasando. Para el arrebatamiento no hay señales previas, recuerden. Puede ocurrir en cualquier momento, hoy, ahorita, en una hora, en la tarde, en la noche quizás. Para la segunda venida de Cristo sí, hay señales. Y hay actores también. Dios tiene sus instrumentos de ira en el mundo. Alguien me decía, ¿y usted qué piensa de lo que está pasando con Irán? Bueno, sencillo, vaya, ahorita no, ¿verdad? Yo solo le voy a dar la cita. Lea Ezequiel 36 y 37 en casa. Lea los capítulos 50 de Isaías. Irán es la antigua Persia, ¿recuerdan? Ciro, ¿quién más? Fue rey ahí que menciona la palabra de Dios. Qué hijo de Israel estaba vigente en ese tiempo y fue funcionario público de alta alcurnia en el imperio persa, medo-persa? Daniel, ¿sí o no? Bueno, en la profecía bíblica, Persia forma parte de una alianza que va a haber con Rusia y van a hacerle la guerra al anticristo. En resumen, a mediados de la semana 70, la gran tribulación, dice la palabra de Dios que llegarán al territorio de Israel y el Señor los va a destruir con fuego. Persia no va a desaparecer ahorita, ni después, porque si usted escudriña el libro de Isaías, dice que irá el egipcio de mano del asirio, y el Señor les dirá, pueblo mío, habrá conversión también ahí, porque el Evangelio será predicado a todas las naciones antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, y eso lo van a hacer esos 144,000 sellados. El Señor escogerá de las 12 tribus de Israel dispersos por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y esos pueblos van a ser alcanzados también por el poder de Dios, ¿verdad? O sea que nada de lo que está pasando está fuera del control de Dios. Dios tiene todo el mundo en sus manos. Las naciones son como menuda gota en el cubo de la voluntad de Dios. Así pues que cuando escuchemos rumores de guerra, alcemos nuestros ojos al cielo y démosle gloria a Dios. Y digamos lo que dice el final del capítulo 22 de Apocalipsis. El esposo dice a la esposa, ven pronto, Señor Jesús, ¿verdad? Y démosle gracias a Dios, porque cada día que pasa nos acercamos más al Señor en cuanto a nuestro encuentro definitivo y glorificación definitiva. Pero también nos vamos acercando al cumplimiento de Dios en la historia y en los tiempos, ¿verdad? Nada de lo que escapa está fuera de la voluntad de Dios, todo va siguiendo el curso de la profecía bíblica. Nada de esto es extraño a los ojos de Dios, amén. Así pues que tengamos paz en medio de las tormentas, ¿verdad? Y como dijo el último canto, Sandrita, ¿qué dice el canto? El último que cantamos. Dulce, noble sostén de la esperanza mía, ¿verdad? Así es, y eso no solo debe ser para cantar bonito un rato, ¿verdad? Y sentirse bien, es que es una realidad. Esa es la verdad, ¿verdad? Noble sostén de la esperanza mía. Y así es la vida. La historia lleva a un destino de colisión con la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Ningún poder en este mundo lo va a poder impedir. Ninguna tecnología humana, eh, ni tecnologías láser, ni hipersónica, ni lo que quiera. Cristo vendrá con poder y gloria a establecer su reino de paz, de justicia y de santidad.
a derrotar a quien ha usurpado el poder en este mundo, que es Satanás y sus ángeles, y establecer su reino, a someterlos, a sojuzgarlos, porque Él vendrá a reinar con poder y gloria, y la justicia que usted no mire en este mundo, la distribución desigual de la riqueza, la aplicación injusta de la justicia terminará, porque en las manos del Señor estarán los tres poderes del Estado, y Él ejercerá el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. No va a tener agencias de inteligencia que le vengan a calentar el oído y hablar de conspiraciones, porque Él conoce el corazón de los hombres. Y antes de que cualquier persona en este mundo intente hacer algo, Él lo juzgará con la vara de su boca y con su juicio sumario. Así será, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios y eso nadie lo va a impedir. Por primera vez el hombre sabrá lo que es un reino justo, una administración cabal de la justicia y en realidad donde la riqueza será distribuida equitativamente por el Señor, sin enfermedades, sin guerras, sin sediciones. Él le demostrará al hombre que él sí puede reinar y para eso nació, para ser rey y señor, ¿verdad? Eso así es. Bueno, ahora su Biblia, vamos a Filipenses 1:12. El Señor ha hecho una proclamación en el pretorio de los versos 12 al 17. Su compromiso por el hecho de estar privado de libertad no había disminuido, estaba igual, intacto. Y él le dice a los hermanos de Filipos, en realidad sé que están preocupados por mí, no saben cómo me fue en la primera presentación ante Nerón, si me condenaron, si regresaré vivo o si ya tengo sentencia definitiva, no saben, pero no se preocupen, yo estoy gozoso. Mi compromiso está igual, pendiente de ustedes y pendiente también de hacer la obra de Dios aquí en la cárcel. Estoy bien. Es más, les dice el apóstol Pablo, aquí hay progreso del evangelio. Hemos ganado bases aquí, como en el béisbol. Hemos echado ya más carreras y no por bolas, puros strikes. Y el evangelio está avanzando aquí. Aquí son testigos del progreso que ha sido notorio. No ha sido porque yo no haya tenido tacto o haya sido carente de tacto, o por andar hablando mal de los judíos, o andar hablando mal de la autoridad constituida, para nada. Los que han pasado por aquí, les dice el apóstol, pueden dar testimonio de mi condición. Muchas almas se han salvado. El evangelio ha progresado. Y eso generó convicción en los hermanos de la iglesia en Roma. Se persuadieron que la razón por la cual Dios había permitido que el apóstol Pablo estuviera preso era para el progreso del evangelio, para la apología del evangelio, para la defensa del evangelio. Entonces eso incentivó el celo en los hermanos de la iglesia en Roma. De manera tal, dice él, que la mayoría, no todos, pero sí la mayoría, están involucrados en la tarea misionera. La verdad, hermanos, que en las iglesias hay que entender eso, no de pastor lo entiende, no todos tienen el mismo grado de fidelidad ni de compromiso. Ojalá todos lo tuvieran. Bendito sea Dios si existe una iglesia así, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pablo, la mayoría de los hermanos ahora están hablando el evangelio sin temor, ¿verdad? Están arriesgando sus vidas por el motivo correcto. Están convencidos que Dios me ha puesto aquí para la defensa del evangelio, ¿verdad? Y en ese corto resumen de los versos 12 al 17, pues el apóstol Pablo dice, bueno, en realidad aquí hay dos grupos en contienda, ¿verdad? Unos que predican por envidia y por rivalidad y otros lo hacen de buena voluntad, por amor, ¿verdad? Hay algunos que dicen, bueno, este ya está preso, ya no puede predicar, pero yo lo puedo hacer mejor que él y lo voy a hacer. Cierto que él hace señales, pero está privado de libertad, pero yo les voy a demostrar que yo puedo predicar el evangelio mejor que él. Eso es predicar por envidia, ¿verdad?
Y hemos hablado que la envidia, pues, ese sentimiento de descontento y de mortificación casi siempre va entreverado con mala voluntad cuando nos enfrentamos a la superioridad de otros, ¿verdad? Ellos se sentían desafiados por la autoridad del apóstol Pablo, le tenían envidia, no toleraban que él triunfara en la predicación del evangelio y estuviera haciendo la obra de Dios en el grado que lo hacía. Entonces, ellos decían, bueno, vamos a hablar mal de los judíos, vamos a hablar mal de la autoridad. De todos modos, este tipo es feo, chaparro, ¿verdad? Como predicador es una nulidad y le vamos a hacer daño, de manera tal que las cadenas que anda puestas ahí le causen más fricción, ¿verdad? Más ronchas en su cuerpo. Pero dice el apóstol Pablo, pero hay otros que lo están haciendo de buena voluntad, lo hacen por amor, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo está preso, está inmovilizado, yo amo al apóstol Pablo, estimo su obra, y yo desde mi lado voy a intentar hacer lo que él no puede hacer ahorita que está privado de libertad, ¿verdad? Y yo pienso que cualquiera de nosotros puede hacer lo mismo, llevar el evangelio de buena voluntad cuando el hermano encargado pues esté enfermo o tiene alguna dificultad y todo lo demás, ¿verdad? Y yo creo que eso no le hace daño a nadie, no le hace daño a nadie. Ya en el verso 18, que fue donde quedamos el domingo anterior, dice el apóstol Pablo, que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Decía yo algo y lo voy a repetir casi siempre cuando venimos aquí a la iglesia o lo escuchamos de manera virtual el culto y nos sentamos ahí. ¿A qué nos impulsa nuestro corazón? Ese corazón retorcido y malvado que tenemos, ¿a qué nos impulsa? A ver qué se le escapa al predicador, a ver qué no dijo, a criticarle los defectos. ¿Sí, cierto o no? Entonces, nadie puede oír la palabra de Dios de buena voluntad sino por una acción especial del Espíritu Santo. ¿Cierto? O sea, domar la carne, someter la carne, mortificar la carne frente a un predicador, solo el Espíritu Santo puede hacer esa acción. Porque casi siempre vamos a buscar los defectos, ¿verdad? Y salimos igual que como entramos o peor. Solo el Espíritu Santo de Dios puede inspirar a alguien. Y el apóstol Pablo lo sabía, ¿verdad? Sabía que había gente que andaba predicando el Evangelio por envidia y rivalidad, pues. Y habían otros que lo hacían de buena voluntad. Por eso él dice ahí, ¿qué pues? Es decir, ¿a qué conclusión llego? ¿Qué puedo decir de esto? De lo que les he hablado. Yo les he informado ya cuál es mi situación. O sea, no se preocupen, yo estoy bien, en realidad. Porque cuando estamos con alguna dificultad en la vida, casi siempre menguamos nuestro ejercicio de servicio a Dios. Hermano, no lo he visto, no vino a cantar, o no vino al servicio en el templo, o no vino al dispensario médico a servir. ¿Qué le pasa? Ay, hermano, que estoy enfermo. O sea, siempre hay algo que nos hace rebajar el compromiso. El apóstol Pablo no miraba su encarcelamiento como algo negativo, sino como algo positivo. Él no lo mira como una derrota, lo está viendo como una victoria. Hermano, yo creo que ustedes entiendan que a pesar de que hay dificultades físicas a razón de yo estar privado de libertad, pero yo estoy gozoso y estoy contento. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras o de todas las clases de maneras, en realidad dice ahí el original, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Bueno, sí es cierto, dice el apóstol Pablo, hay algunos que andan predicando por envidia mía o por rivalidad o por contienda, pero no me importa. Están predicando el verdadero evangelio, las almas se están salvando. Me gozo y me gozaré aún. Esa debe ser nuestra actitud también, ¿verdad?
y no decir, ay, qué bárbaros, lo que andan haciendo esto, ¿verdad? ¿Cómo se andan refiriendo de mí? ¿Cómo me salen al paso? Se han enemistado conmigo sin yo deber nada. ¿Cuánto daño le están haciendo? Dice el apóstol Pablo. Estos no están allá como los de Galacia, que esos andaban contaminando el evangelio. El evangelio es uno solo, pero aquellos la habían degradado metiéndole ley a la gracia. No, dice el apóstol Pablo, están predicando el verdadero evangelio. Déjenlos. ¿Qué dijo el Señor en cierta ocasión? El que no es por mí, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Están predicando el verdadero evangelio. Me gozo y me gozaré aún, dice el apóstol Pablo. El gozo, hermanos, es fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos, cuántos gajos, cuántas uvas de un solo gajo tiene el fruto? Gálatas 5, 22, 23. Vaya, cuéntelos. 9. ¿Estás seguro? Hermano Mirno, está dudándolo, hermano. Son 9. Ajá, pero no son 9 frutos, es un solo fruto, con 9 granos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero esos frutos crecen juntos, crecen al mismo tiempo. No es que una uva se hace más grande y la otra se quedó sipe o enjuta. Todos los 9 granos van creciendo al mismo tiempo. ¿Se entiende? O sea que una uva de esas 9 puede ser medida para la otra. Por ejemplo, yo le puedo preguntar, ¿cómo está tu gozo? ¿Cómo está tu paz? ¿Cómo está tu paciencia? ¿Cómo está tu benignidad? ¿Cómo está tu dominio propio? ¿Cómo está tu templanza? Porque yo no puedo decir, es que en realidad yo no tengo suficiente gozo. Entonces, si no tienes suficiente gozo, no tienes amor, no tienes paz, porque van a la par. Una mide a la otra. Uno puede ser parámetro del otro. El apóstol Pablo les dice, yo tengo gozo. Y si tenía gozo, tenía que amor, paz, al mismo nivel, al mismo término. No, hermano, es que yo no tengo dominio propio. Entonces, si no tienes dominio propio, no tienes longanimidad tampoco. Tienes nada. Son 9 frutos, 9 granos del mismo tamaño, la misma calidad, la misma dulzura tienen, la misma acidez, el mismo ollejo, la misma cantidad de granos. Crecen juntos, a la par, al mismo nivel. Y les dice el apóstol Pablo, hermano, yo estoy lleno de gozo. ¿Verdad? Y no les dice allá en el verso 7 y 8 que los ama con las entrañas de Cristo. ¿Verdad? O sea, el fruto estaba nivelado. ¿Verdad? Si una persona, un creyente, tiene ausencia de amor, es una persona que está sujeta a amargura, no lo dude. Y por lo tanto, no tiene gozo, no tiene paz, aunque la aparente, pero no las tiene. Si un creyente no perdona, no tiene perdón, no tiene gozo, no tiene paz, no tiene paciencia, no tiene dominio propio, no tiene longanimidad, porque todos esos frutos van a la par, crecen juntos. Uno es parámetro del otro. El apóstol Pablo no les está trayendo una paz aparente con lo que les dice. En realidad, él estaba gozoso, les amaba. Su compromiso no había menguado, estaba entero, estaba intacto. La circunstancia adversa, contraria, que podría comprometer su compromiso, no lo estaba haciendo. Él estaba privado de libertad. Igual un creyente es una hermosura ver un creyente enfermo, en cama y gozoso, amoroso, paciente, cuando debería estarse quejando. ¿O no? Amargado, ¿eh? Hablando mal, sí, que esa iglesia, que no es que el pastor, que mi mamá, ¿verdad? Que no me cuida, que mi hijo, que no me visita, que no sé qué. Qué hermoso ver las mujeres mayores en especial, creyentes, piadosas, que sufrieron todos los terremotos de la vida,
todas las dificultades de la vida y verlas llenas de gozo y de paz. Qué bendición, qué bendición, qué bendición, sinceramente. Igual varones, ¿verdad? Sí, dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Qué pues? Que de todas maneras, no obstante, de todas maneras, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Si él sabía, hermano, que esos bandidos que andaban predicando por celos y por envidia, en realidad estaban serruchándole el piso, estaban causándole problemas. Pero a mí no me importa, dice, que lo hagan, con tal de que prediquen el verdadero evangelio. ¿Cuál es el problema? Me gozo, dice el apóstol Pablo, y me gozaré aún. En realidad, hermanos, todo aquello para lo cual el apóstol Pablo había dedicado su vida, había consagrado su vida, era para la predicación del evangelio, enseñarle a la gente que no hay otro medio de salvación aparte de Jesucristo. Ese era su gran gozo y su gran pasión. Si por eso, pues, si le llegaba la sentencia de muerte, dice, para mí es muchísimo mejor. En realidad es mucho mejor porque voy a la presencia de Dios. Ese es mi deseo natural. Pero más adelante lo vamos a ver, solo me voy a adelantar para enlazar lo que estoy diciendo. Quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes, y está bien, me voy a quedar y me voy a gozar, pero para mí es mayor ganancia ya irme con Cristo. Por eso ese canto primero que cantamos tiene ese gran significado. Para el creyente la muerte no es morir. ¿Por qué? Porque si el creyente tiene su verdadero interés y sus raíces puestas en el cielo, como decía el difunto, ¿cómo dice este predicador? Murió hace unos 15 años, o más. Ay, va, se me va. Los creyentes somos árboles sembrados al revés. Nuestras raíces están en el cielo, el fruto está dando abajo en la tierra. Adrián Royos decía eso, ya me acordé. ¿Es cierto o no? Ahora, si el creyente es un árbol sembrado al derecho, tiene las raíces metidas acá, cuando está muriendo, usted lo va a ver sufrir igual que un mundano, igualito. Porque no quiere dejar la casa, no quiere dejar la cuenta de banco, no quiere dejar las tarjetas de crédito, no quiere dejar los goces de este mundo. Es una gran dificultad para un creyente morir así. Pero para un impío sí es un problema morir así, porque el que muere sin Cristo se pierde eternamente. El que muere sin Cristo muere sin esperanza y punto. Hasta ahí nomás llegó la cosa. Y dice el apóstol Pablo, yo sé que esta gente eh, quiere destruir el evangelio, quiere destruir el ministerio. En realidad, mi interés está puesto en el Señor. Si están predicando el verdadero evangelio, no importa, en el término que lo hagan, no importa. Me gozo y me gozaré aún. El interés básico del apóstol Pablo descansaba en la predicación del evangelio de salvación, el evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? ¿Cuál es el evangelio? Buenas nuevas de salvación solo en Cristo mediante la fe. No hay más. Aquellos sí estaban predicando por pretexto. Tenían un corazón partidista, divisionista, y pensaban que al predicar el evangelio de esa manera, por rivalidad, le estaban haciendo daño al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, yo me gozo. Que Cristo sea proclamado y que las almas se salven. Me gozo. Quien tiene un pretexto distinto a la verdadera motivación para predicar el evangelio, siempre va a querer añadirle aflicciones a la aflicción del otro que ya está intentando invadir su campo. El caso del apóstol Pablo. Pero él había decidido gozarse. Qué gran ejemplo de desinterés el que nos dé el apóstol Pablo, sinceramente. Un gran ejemplo de desinterés. En realidad, hermanos, en las iglesias, y esta no es la excepción, a causa de la envidia y de la rivalidad, hay hermanos que han dejado de servir al Señor. Se retiran. Pero servir a Cristo, hermanos, es un gran privilegio y a la vez una gran responsabilidad que llena de gozo inefable el alma y el corazón del que ha decidido hacerlo. ¿Por qué el apóstol Pablo no se sentía contrariado con la actitud de estos hombres que andaban predicando el evangelio por envidia y rivalidad, a pesar de que otros lo hacían de buena voluntad y por amor? Porque el apóstol Pablo estaba claro
que el poder está en el evangelio, no en el predicador, no en el expositor, sino en el contenido de la exposición. Él me decía una vez, ¿se acuerda usted de aquel hermano cómo Dios lo usaba? Y mire cuántas almas se salvaron. Ese hermano que está ahí, mire, se convirtió con él. ¿Usted cree que sea salvo porque él se fue al mundo? El poder no estaba en el predicador. El poder estaba en el evangelio que predicaba. ¿O no? El poder está en el evangelio, hermanos. Y Dios puede usar los instrumentos que Él quiera, como quiera y cuando quiera. ¿Así? Así de sencillo. Por eso el apóstol Pablo no era un juez de hombres ni de motivos, porque el gran problema, hermanos, es que nosotros juzgamos según lo que vemos, según la apariencia, según el peinado, según el maquillaje, si anda tatuaje o no, si anda aretes en la nariz como cerdo o no, los zapatos que usa, si está con alto, tacón medio, tacón bajo, si lava los tenis o no, qué fragancia expele o no. Así juzgamos los hombres. Si saludo o no, apariencias. Mire, no se engañe. Las recompensas en aquel día, en el día de Cristo, van a estar en función no solamente de lo que se pudo ver externamente a razón del servicio, sino también de la devoción del corazón, que eso es lo que ve Dios. El apóstol Pablo dice, yo no lo juzgo, no soy juez de hombres ni de motivos. Eso se lo dejo al Señor para que sea Él quien lo juzgue en aquel día. A veces, hermanos, los creyentes somos más duros que la gente del mundo, créanlo sinceramente. Yo he escuchado de creyentes juicios más duros, más severos que de gente que no conoce al Señor Jesucristo, porque creemos que estamos por encima de los demás, podemos ver a los demás por encima de sus hombros. Y no es así la cosa. Hay que ser humilde, hermano. Mírese hacia adentro y vea cuáles son sus flaquezas y sus debilidades primero, antes de señalar a otro. Eso así es. Entonces hay que ver a los demás con ojos de misericordia y de bondad. ¿Sí? Y con esperanza. Y orar. ¿Sí? Cuando salimos de aquí, allá llegamos a la casa o en la noche antes de acostarnos, siempre hagamos un tiempo de reflexión en esos aspectos, ¿verdad? Y reflexionemos, dice el apóstol Pablo, en realidad yo no soy juez de ellos. ¿Verdad? No les juzgo, no me juzgo, no les juzgo. Llegará un día, el día de Cristo, cuando el Señor le va a dar a cada quien la recompensa que le corresponde, ¿verdad? Porque Él sí ve, yo solo veo la acción, pero Dios sí ve la intención. Entonces, hasta ahí Él, ¿verdad? Pero en realidad el apóstol Pablo sí era un buen juez, eso sí, del mensaje del Evangelio y de la proclamación de Cristo. Vamos a ver unos textos ahí. Acompáñenme, por favor, a Gálatas 1, 7 y 8. Hay que tener cuidado, hermanos, de no caer en la santurronería y no en la santidad que viene de Dios. Eh, ¿Qué les dije, hermanos? Gálatas 1, 7 y 8, ¿verdad? Esto sí, el apóstol Pablo sí era un buen juez, estricto del mensaje del Evangelio y de la proclamación de Cristo, eso sí. Este era el problema que había en Galacia. Si usted quiere saber cuál es la médula de lo que está pasando en Galacia, solo vaya hacia Gálatas 1, versos 6 al 9. Ahí está el gran problema que se estaba suscitando en esa iglesia. Voy a leer desde el 6. Dice el apóstol Pablo, estoy perplejo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y lo aclara en el 7. No que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos que os perturban y quieren que pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, o sea que anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, o sea que anatema. Ahora váyase al 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. Aquí, hermanos, este término del verso 8, más si aún nosotros, no, del verso 7, perdón, no que haya otro evangelio, es decir, hay uno solo, dice el apóstol Pablo, ahí estamos claros, pero hay uno que lo están falsificando. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban. Ese término perturbar, hermanos, se puede traducir como causar problemas, causar distorsión, agitar las aguas, os perturban. Eso significa agitar con violencia, pues, que venga, ¿a quién? La hermana Mirna y agarre ¿a quién? Aquí no voy a ponerlas a pelear. Y agarre a Ana Rosa así de los hombros y le haga así, eso es agitar con violencia, ¿verdad? Bueno, perturbar en este caso, hermanos, quiere decir que los hermanos de la iglesia de Galacia estaban sufriendo una grave perturbación emocional a causa de eso que estaban predicando. Y ya les voy a explicar qué. Hay algunos que os perturban y quieren que pervertir, ahí está el problema. Pervertir, haciendo una definición sencilla, es hacer de algo lo contrario. Vaya. Por ejemplo, esa cámara está enfocando aquí, pero si yo quiero pervertir su acción, le doy vuelta para el otro lado y deja de cumplir su función. ¿Se entiende? Pervertir es hacer de algo bueno algo malo, ¿verdad? Algo útil, algo inútil. Eso era lo que estaba pasando ahí. Los hermanos de Galacia estaban confundidos, pues se les estaba pervirtiendo. No el evangelio único, no era ese el problema, sino que le estaban añadiendo la ley a la gracia, ¿verdad? Entonces los falsos maestros estaban teniendo éxitos en destruir la gracia, convirtiendo el mensaje del favor inmerecido de Dios a favor de los pecadores en un mensaje del favor de Dios que podía ganarse por méritos humanos. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es el evangelio de Cristo? Sencillo. Buenas nuevas de salvación, solo por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Entonces dice en el verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, el punto del apóstol Pablo aquí es hipotético, porque los dos ejemplos que utiliza son los más improbables. Él está hablando de los santos ángeles y está hablando de sí mismo. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, al que os hemos proclamado, en realidad el término ahí es proclamar. La proclamación tiene que ver, hermanos, con un mensaje bien sustentado, bien cimentado, bien garantizado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dice el apóstol Pablo, eso es lo que yo les he proclamado a ustedes, ¿verdad? En otras palabras, si ustedes, hermanos de Galacia, dejan entrar aquí mensajeros, por muy refinadas que sean sus credenciales, por muy buenas recomendaciones que traigan, pero el mensaje de esos mensajeros en su doctrina de salvación difiere en el más mínimo grado a lo ya revelado por el Señor Jesucristo y sus apóstoles, sea maldito. Ahí lo dicen. Sea que anatema. Un anatema es algo que ha sido consagrado a la destrucción en el infierno eterno. Esa es la definición.
Era grave lo que estaba pasando ahí. Por eso el apóstol Pablo no se alarma con lo que estaba anunciando ahí en Filipos. En realidad, esto están predicando el evangelio verdadero, por envidia y por contienda, no importa. Se están salvando las almas. Aquí la cosa era diferente. Y por eso él sí era, no era un juez de aquellos que hacían esas acciones en su contra, pensando añadir aflicción a sus prisiones, pero sí era un buen juez del mensaje del evangelio y de la proclamación de Cristo, como le está hablando él aquí. Verso 9. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea que maldito, anatema. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. Aquí Pablo no se está refiriendo a algo que, o mejor dicho, sí se estaba refiriendo a algo que había enseñado, pero no en esta visita a la cual menciona aquí, sino en una anterior. Y entonces el apóstol Pablo regresa al caso hipotético del verso 8, en el sentido de que él o los ángeles estuvieran predicando un evangelio falso. Y regresa a la realidad que están viviendo los hermanos de Galacia. Porque eso era precisamente lo que estaban haciendo los falsos maestros. Por lo cual Dios los había apartado para qué? Para destrucción, para condenación eterna, malditos a causa de esa herejía condenatoria. Miren, hermano, esto es delicadísimo, créalo. Y aquí en esta iglesia, por eso revisamos muy bien lo que enseñamos, lo que predicamos, lo que cantamos. Pregúntenle a Sandrita, va a filtro, todo. Y si algo que se canta no tiene la doctrina correcta, se elimina. Y si es puras repeticiones, como los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo, escúchame, Baal, puras repeticiones, no se canta, no dice nada. ¿Sí o no, Sandrita? Lo que se canta tiene que llevar doctrina, tiene que llevar enseñanza, porque no es para agradarme a mí, es para alabar a Dios, glorificar a Dios. Es más allá que, va más allá que la buena música, que un buen ritmo, que a mí me alegre y me guste, sea tropical o lo que sea. Se canta a Dios. Este culto no es un culto dominical, es un culto de adoración a Dios, de principio a fin, desde la bienvenida que se da, lo que se anuncia, lo que se canta, lo que se predica, tiene que honrar a Dios. Es mi obligación. Usted y yo somos seres doxológicos, hemos sido creados para glorificar a Dios. Esa es nuestra misión en esta tierra, no es otra. Y por lo tanto esto hay que cuidarlo, y el apóstol Pablo lo dice así. Vaya al 15. Pero ¿por qué digo esto? Dice el apóstol Pablo en resumen. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Es decir, el apóstol Pablo dice, Dios me designó a mí desde antes de que fuese concebido. En realidad el apóstol Pablo no está hablando del momento físico de su nacimiento o cuando fue apartado físicamente de su madre en el destete. Le cuento, los judíos, las madres le daban pecho a los hijos hasta los 8 años. No había fórmula. ¿Cómo son las leches de oveja? No me acuerdo. Nan. ¿Qué más hay? Bueno, no sé. Por eso eran robustos esos hombres, ¿verdad? Y bueno. Dice el apóstol Pablo, en realidad no les estoy hablando del momento físico de mi nacimiento, ni cuando fui destetado. Dios me eligió, no por mis méritos, no por mi esfuerzo. ¿Qué más dice ahí el verso 15? Pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El llamado eficaz de Dios para la salvación. Dios literalmente trajo la salvación al apóstol Pablo camino a Damasco. Él no buscó la salvación. Por eso ese canto que dice, he decidido servir a Cristo en gospel, es una maravilla, me encanta su música, pero es una mentira, eso no es cierto. Yo no decido servir a Cristo. Es Dios quien me elige, es Dios quien me busca, es Dios quien me salva. No es el hombre el que se reconcilia con Dios, es Dios el que se ha reconciliado
con el hombre y llama a los hombres a reconciliarse con él. El llamado eficaz de Dios a la salvación del apóstol Pablo, que había sido escogido de antemano. Cuando venga el diablo y le diga, tú no eres creyente por esto y esto, Dios me escogió desde antes de nacer. Fue su decisión salvarme. Yo no hice nada, no puedo agregar un gramo de buen comportamiento para sentirme salvo. Soy salvo porque la palabra de Dios lo dice. Y eso tiene que estar en mi corazón y reflejarse en mis acciones. Ese era el asunto detrás de la epístola a los Gálatas. La predicación del apóstol Pablo, que era la predicación del evangelio por gracia. El apóstol Pablo estaba convencido, totalmente convencido, que el hombre no puede hacer absolutamente nada para ganarse el amor de Dios. Solo tenemos que rendirnos a su merced y recibir con admirada gratitud lo que Dios ha hecho por nosotros. Que no se trata de lo que yo pueda hacer por mí mismo. Lo más importante es lo que Dios ha hecho por nosotros. Él le había llevado ese evangelio de la gracia a los hermanos de Galacia, pero habían unos ahí que estaban ofreciendo una versión judía del evangelio. Estaban diciendo que el hombre para agradar a Dios tenía que circuncidarse y guardar las normas y prerrogativas de la ley. Que siempre que se haga, decían los maestros de la ley, algo por la ley, se gana algo positivo en la cuenta corriente por Dios, con Dios. El hombre debe de esforzarse para ganar el favor de Dios. Para Pablo eso no tenía ni pies ni cabeza. No tenía sentido. Los críticos del apóstol Pablo decían, allá en Galacia, este presenta el evangelio o la fe demasiado fácil, porque quiere congraciarse con la gente, pero nada más alejado de la verdad, hermanos. Porque si la fe y la gracia consistieran, en ese caso, en cumplir normas y prerrogativas de la ley, entonces sería posible, por lo menos en teoría, cumplir con las obligaciones de la ley. Pero el apóstol Pablo les decía a los hermanos de Galacia, esa es la cruz, y así os ama Dios. Y hoy podemos decir lo mismo, esa es la cruz, así te ha amado Cristo. Puede ser que una persona, por esfuerzo propio, logre cumplir algún grado en las prerrogativas de la ley, porque la ley tiene límites definidos, estatutarios, pero nunca podrá cumplir las demandas del amor de Dios, que son infinitas, son inalcanzables, imposibles de alcanzar. Se pueden cumplir las obligaciones de la ley, pero no las demandas del amor de Dios. Y el apóstol Pablo se defiende. Aquí en esta carta a los Gálatas, se defiende. Y les dice, yo en realidad no estoy tratando de congraciarme con ninguno de los miembros de esta iglesia de Galacia, porque yo no los estoy sirviendo a ellos, yo estoy sirviendo a Cristo. Puede ser, hermanos, que una persona le ofrezca al ser amado el sol, la luna y las estrellas, pero eso siempre parecerá muy poco para el que verdaderamente ama, y el que verdaderamente ama es Dios con nosotros. El apóstol Pablo, hermanos, en realidad le dice, a mí no me importa, me vale un pepino lo que piensen de mí o lo que puedan decir de mí. Mi amo es Cristo, ya Él sirve. Tengo 3 minutos. ¿Y qué se hizo Nancy? ¿Cuánto tengo, Nancy? 4, ¿verdad? Sí, como 5. Vamos a ver algo más aquí. Vamos a Gálatas 2:14. Estamos hablando que el apóstol Pablo sí era un buen juez de la proclamación de Cristo y del mensaje del Evangelio. Gálatas 2:14, perdón. Y dice el apóstol Pablo refiriéndose a Pedro,
y otros creyentes judíos que andaban con él. Pero cuando vi que no andaban, bueno, vamos a leer desde el 11 en realidad. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba. Se reculaba, es la palabra, si ustedes la quieren ver ahí. Porque tenía miedo lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún hasta Bernabé, dice, dice el apóstol Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero, dice el apóstol Pablo, él solo vio él, cuando vi que no andaban rectamente, conforme a qué, a la verdad del evangelio, salvo solo por gracia, mediante la fe. Dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil, como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Cuál es tu rollo, pues? Mira, hermano, ahí el verso 14 menciona un término. Dice, pero cuando vi que no andaban, subrayalo ahí, rectamente. Ese término, hermanos, literalmente significa andar derecho, no andar cusco, andar erguido, con la cabeza en alto, derecho, en una sola dirección. Porque Pedro, al apartarse de los creyentes gentiles con los otros creyentes judíos que lo acompañaban, entonces ya no andaban alineados con la palabra de Dios. Ese era el problema. No andaban conforme a la verdad del Evangelio. Mire usted lo que dice el verso 5, de ahí mismo, el capítulo 2. A los cuales, dice el apóstol Pablo, ni por un momento accedimos a someternos. El otro que lo acompaña allí es Tito, andaba con él, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, dice el apóstol Pablo. Yo estuve sometido a la misma tentación que estuvo el apóstol Pedro de comer con los gentiles y después retractarse y decir que los gentiles tenían que guardar la ley y circuncidarse, porque si no yo me convertí en un pecador como ellos comiendo cosas inmundas. Y dice el apóstol Pablo aquí en el verso 5, en realidad él nunca cedió, ni se apartó de su firme convicción de salvación solo por gracia. Eso lo logró él y Tito. Regreso al verso 14. Y le dice ahí el apóstol Pablo en esto, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué es eso? De verdad, dice así el evangelio, que el creyente gentil tiene que judaizar. ¿Lo dice? No, no lo dice. Antes de apartarse gradualmente, porque Pedro no lo hizo así de sopapo, es que era listo. Antes de hacerlo gradualmente, tenía comunión frecuente con los gentiles y hasta comía con ellos, dando así un ejemplo, ¿verdad? Un buen ejemplo de amor y de libertad cristiana entre creyentes gentiles y creyentes judíos, porque el camino de salvación es común para los dos, es el mismo, salvo solo por gracia mediante la fe. Pero al darse vuelta la tortilla y mostrar preferencia ahora por los judaizantes, entonces dijo que esos mandamientos de circuncidarse y de guardar la ley tenían autoridad en sí mismos. Pablo le dice, son hipócritas. Se lo dijo de frente, ¿verdad? Hace algún tiempo quedamos de acuerdo que el camino para judíos y gentiles es el mismo, ¿verdad? Salvo solo por gracia. Como es que ahora, después de haber comido con los gentiles, dices que eres un pecador porque comiste con ellos. Y ahora quieres que estos pobres gentiles se circunciden y guarden la ley. Hermanos, circuncidarse para un hombre mayor es un dolor terrible. Por eso el Señor puso que los niños se circuncidaran al octavo día, porque es cuando menos dolores produce la circuncisión y cuando los coagulantes están en su máxima exposición. El niño no siente nada, absolutamente nada.
Y le dice el apóstol Pablo, horrorizado, le dice, ¿cómo crees que es que no es posible, es que no deben de hacerlo? El evangelio es el mismo para el judío y para el gentil, salvos por gracia, mediante la fe. Y aquí termina, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Siempre en lo que uno escuche hay un énfasis de prioridad, siempre. Uno se acuerda de lo primero que dijo el predicador, lo de en medio se diluye todo, y de lo último, porque es lo que quedó. Ojalá que de lo primero que oyeron y de lo último que oyeron algo se les quede, ¿verdad? O se nos quede. Pongámonos en pie, vamos a orar. Oremos por estas conferencias, hermanos, van a ser de grande bendición. Los 3 eventos también del sábado 2 de mayo. Evento de desayuno de caballeros, evento de damas y a la familia. Va a ser un gran día. Un buen aniversario para la gloria de Dios, para la honra de Dios, para la alabanza del Señor. No es una exaltación al hombre, no es una exaltación a nadie más, es una exaltación a Jesucristo nada más, que es digno de toda gloria. Señor, te damos gracias por la bendición de poder estar aquí en tu casa, por todo lo que hemos hecho desde que inició este culto. Que todo eso te glorifique, que lo entendamos en nuestros corazones, Padre, que no venimos a satisfacción propia. Ciertamente que recibimos bendición y edificación, pero la gloria es para ti, Padre, siempre, en todo. Permite que nuestra mente y corazón haya retenido aquello que necesitamos, que nos sirva para la vida práctica, que nos sirva para vivir haciendo tu voluntad y cumpliendo tus propósitos. Bendice cada hermano, cada familia representada aquí presente, los hermanos que están por las redes escuchando y los que no pudieron venir. Tu bendición les alcance. Ayúdanos, Padre, a cumplir tu voluntad y tus propósitos en nuestra vida y no los propios. Así te damos las gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.